¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Como ya es conocido, nos encontramos en casita transmitiendo, obedeciendo a nuestras autoridades y por el propio bien de nosotros para precautelar nuestra salud. Nuestro objetivo es llegar a cada uno de ustedes con información veraz, con objetividad, imparcialidad y profesionalismo como nos caracteriza. Hoy nos acompaña desde Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Augusto Tandazo, quien es experto en hidrocarburos, jurista, analista político internacional, entre otros créditos. Doctor Tandazo, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Gracias, muy amable y siempre primero un gusto estar con toda esa audiencia hermosa que tienen ustedes y luego a las órdenes para cualquier pregunta. Les decía que con el doctor estaremos analizando tres temas de coyuntura actual que vive nuestra patria. El primer tema es ley humanitaria aprobada en la Asamblea Nacional, análisis del allanamiento a la casa del asesor de la asamblea, del asesor del asambleísta Daniel Mendoza, y tercer tema, el futuro político del Ecuador para el 2021, elecciones 2021. Doctor, ¿qué significado tiene esta avalancha de corrupción? Por citarle algunos nombres: mascarillas, fundas de embalaje, hospitales, sobreprecio en insumos, y por último, se descubre grandes cantidades de dinero en la casa del asesor del asambleísta, de la bancada del presidente Moreno, en plena crisis sanitaria que registra Ecuador. Eso es lo que le llamamos acá en mis entrevistas, yo le llamo robar en pandemia. O sea, porque un delito normalmente es grave, cualquier delito, pero tiene ciertas circunstancias un delito cuando se las comete en determinadas situaciones que ya causan repugnancia. O sea, por ejemplo, en medio de una pandemia, comprar kits de alimentos para distribuir a la población con un sobreprecio del 40 y pico por ciento. Dice el Contralor que en algunas compras hay 9.000% de incremento en algunos otros rubros que no son los de la señora Ocles, sino de otros que están analizando. Entonces, cuando uno ve eso, más ve el caso de Manabí, en donde, porque el caso de Manabí es un caso que hay que verlo más o menos en su historia. O sea, entregan un contrato a una empresa y de pronto, después de estar firmado el contrato, lo dejan sin efecto y le ponen algún pero a las garantías que presentó la empresa. Y al poco tiempo resulta que arman otro proceso y lo contratan con otra empresa, pero ya tiene un precio que es más o menos $1.000.000 sobre el precio anterior, del anterior contrato. Firman el contrato, se procede con este operativo, Fortuner que le llaman, y con este operativo encuentran casi matemáticamente entre cheques y entre dinero en efectivo, encuentran el 10% del monto del contrato suscrito. O sea, no tienen para dónde irse. Es más, hay cheques firmados por la misma gente del consorcio, del consorcio del Hospital de Pedernales, para la construcción del Hospital de Pedernales, que están allí con nombres y apellidos, unos con nombre y apellidos, otros sin nombres, pero en todo caso, hay alrededor de $1.000.000 en cheques y más o menos 600 y pico de $1.000 en efectivo. Y entonces, ahí se produce una cantidad de cosas que son fruto de una telenovela. Porque el asambleísta Daniel Mendoza se pierde de pronto de la asamblea, desaparece. Entiendo que para intentar ver cómo salva el tema, presenta el proyecto de ley, no lo presenta él, sino que lo presenta su secretario, cosa inédita en la Asamblea Nacional. Dice, por disposición del asambleísta Daniel Mendoza, presento el proyecto de ley para que sea considerado en el Pleno. Pero doctor, perdón que le interrumpa, y de acuerdo a sus conocimientos, se puede presentar la ley ecuatoriana lo permite, al menos digo, podría haber sido el alterno, pero no un secretario, o se puede. No se puede, no se puede, pero a ver, no se puede en cualquier país del mundo, pero sí en el Ecuador. Ahora creo que sí entendió. Oh my God. En el Ecuador todo se puede.
Todo se puede, como que hicieron cambios de última hora en la ley humanitaria y en la ley de finanzas públicas, de última hora, que les introdujeron cuando ya fueron evacuadas de las comisiones en las que se analizó el contenido de esas leyes. Y les metieron. Pero en definitiva, el asambleísta desapareció, luego votó, desde dónde votó no lo sabemos, pero en todo caso son una cantidad de gente involucrada enorme. Pero todos, algunos están detenidos, pero el asambleísta, se presume la inocencia del asambleísta. Entonces viene el tema, de esa manera han procedido en otros casos. No han Pero y procedido eso en otros casos. no se puede anular esa votación, no se puede anular ese proceso, la introducción del tema para el día en la Asamblea Nacional, ya que introducen un secretario. A ver, sí se puede anular. Y ya se anticipó la ministra de Gobierno, Paula Romo, cuando dijo que está bien las leyes aprobadas y que, bueno, acá, mire cómo se maneja la política. La política es el arte de mentir, el arte de engañar. Entonces dice, pero en todo caso acataremos lo que dispongan las cortes la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque ella sabe que se están presentando acciones de inconstitucionalidad. Pero claro, yo me anticipo a decir, acataré lo que decida la Corte Constitucional, porque la Corte es de ellos. Entonces, usted me dice, ¿se puede? Sí se puede, pero la Corte va a negar. Estamos en el Ecuador, nunca se olvide. Volvemos al mismo tema. Estamos en el Ecuador, donde la Constitución es más o menos exactamente igual que un rollo de papel higiénico. Oh my God, qué sorprendente vivir en el Ecuador y qué vergüenza para el mundo que en el Ecuador se haga lo que se quiere, lo que se desea por ciertos políticos sin escrúpulos. Es terrible lo que se vive en el Ecuador. Mire lo que pasó con la señora Ocles, que son delitos flagrantes porque los encuentran allí y encuentran ahí el sobreprecio. Primero lo orientan por un tipo penal que no es el correcto, tráfico de influencias. Tráfico de influencias en el derecho penal es más o menos como lo que conocemos vulgarmente, palanqueo. O sea, ayúdame, sácame, pero no hay de por medio una coima, no hay de por medio un perjuicio, es un palanqueo, tráfico de influencias. Pero aquí hay un sobreprecio, entonces ya no es tráfico de influencias. Entonces no le metan un tipo penal que no es el correcto. Y en segundo lugar, ante casos similares, directamente la misma jueza en otros casos que ha conocido dicta órdenes de prisión. Acá no, solamente que se presenten a firmar para que no salgan del país y orden de arraigo. Dos justicias. La una que se aplica viendo la cara, la cara del sujeto procesal, de la persona que está imputada. A este sí, a este no. Es el Ecuador. Volvemos al tema. Estamos en el Ecuador. Pero doctor, o sea, nunca antes se había visto la magnitud de utilizar, como bien lo dice usted, como papel higiénico la Constitución, los futuros o el futuro, ¿qué le espera en el futuro al Ecuador cuando ya cambie de poder político? Porque prácticamente las cortes, absolutamente todo está en el poder político hoy en día. ¿Qué pasaría o qué pasará cuando cambie de poder político con todas estas irregularidades y utilizar a la Constitución, a la justicia para conveniencia de este gobierno? A ver, el problema no está no está en las personas elegidas. Ahí no está el problema. El problema de nuestros países, lo que dijo más o menos Winston Churchill en algún momento, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. El problema son los electores, porque el elector no sabe escoger. Es presa fácil de cualquier ilusionista que se le presenta y le dice, por ejemplo, en el caso de Moreno, lo voy a decir con todo respeto, porque no, yo no soy una persona que le anima sentimientos negativos, pero la gente en el fondo votó por la silla de ruedas, por conmiseración. Pero no dijo, oye, pero no es que es una persona que está con un problema de discapacidad. Veamos su pensamiento, su orientación, qué es lo que podría hacer por el país. ¿En silla de ruedas o no en silla de ruedas? Toda la gente, ¿por qué le pusieron de candidato la vez anterior? Por lo mismo.
para golpear el corazón a la gente. Entonces la gente dice, qué bueno, pobrecito, mira cómo se ha superado, pese al problema que tiene. Ahí va mi voto. Sí, pero estás votando por tu futuro. Y tu futuro lo hicieron pedazos, lo acaban de hacer pedazos. Yo Entonces, me ¿quién tiene quedo, la culpa? ¿Quiénes le eligieron a Jimena Peña? lamentablemente nosotros que incluso le apoyamos y muchas personas no conocen la trayectoria de Jimena Peña, que yo no soy de las personas que hablo mal absolutamente de nadie, pero sí cuestiono o resalto las buenas gestiones. De Jimena Peña no hay absolutamente nada que resaltar como asambleísta. No ha hecho absolutamente nada. Es Sí, lamentable. Y nosotros cometimos el error de apoyarla. es que aquí viene un tema. Usted no solo peca por acción, entonces usted dice no ha hecho nada. También se peca por omisión, porque dejó de hacer. Y han dejado de hacer, han visto pasar la corrupción y no han hecho nada. Se dejaron meter el vicepresidente que vino de las filas del neoliberalismo y ellos se quedaron, o sea, inicialmente dijeron que debía ser de las filas de Alianza País y después miraron para otro lado. Entonces, también se peca por omisión. El que calla, otorga. Hay un Pero viejo, ahí, hay un pero viejo, ahí, doctor, perdón que le interrumpa, ahí había muchos factores que uno a medida que va avanzando el tiempo va conociendo. Había muchos factores en donde que el gobierno liderado por Rafael Correa había cambiado el Ecuador y su dupla era Lenin Moreno. Entonces, lo lógico era que continúe con ese proceso político, más sin embargo, lo que no conocíamos es eh, sus adentros, su futuro, cómo lo visualizaba él. Nos dejamos engañar. No creo que hayamos pecado por omisión, más bien confiamos demasiado porque no, considerábamos que iba a continuar y no por el hecho de que el presidente nos haya dicho hay que votar por esta persona, porque al menos le digo en lo personal, yo tengo criterio propio. Entonces, en ese sentido, pecamos, pero estamos pagando muy alto este precio. ya, pero usted me está mal entendiendo el sentido de mi criterio. Cuando yo hablo de pecar por omisión, me refiero a Jimena Peña, no a los que eligieron a Moreno, sino que me refiero a Jimena Peña, porque usted dice, bueno, no ha hecho nada. Jimena Peña. Sí, pero pudo haber controlado un poco de cosas, puesto en orden. Ella era la jefe de la bancada, es la jefe de la bancada. Y entonces, por ejemplo, pregunta, ¿socializaron la ley humanitaria y la ley de finanzas con la bancada de Alianza País? Ella mismo lo dijo, que no han hablado con ella. Yo sí tengo los pantalones que si, por ejemplo, fuera jefe de una bancada y el gobierno, que pertenece a mi bancada, va y habla con los otros y no conmigo, le dejo votando todo. Porque no puede ser que me vea que es como un pendejo. Entonces, ha pecado por omisión, porque no ha hecho respetar a su bancada y no ha hecho respetar la dignidad que ella tenía como asambleísta. A eso me refiero al pecar por omisión. Ahora, cuando nos referimos a Lenin Moreno, es que Lenin Moreno no aparece el 2006 ni el 2005. Antes de eso trabajó con Abdalá Bucarán y con Gustavo Larrea. Trabajaron en el Ministerio de Gobierno. Entonces la gente tenía que ver hacia atrás también. Porque si no, mañana nos olvidamos de la historia de una persona y de pronto nos asombramos. Entonces, pero independientemente de eso, porque esto es una elucubración, Pero el tema es, doctor, yo no sé si un caso sea tan cierto eso de que Jimena Peña no haya tenido nada que ver. No sé si es que es la última hora el querer lavarse las manos, como se dice vulgarmente, y decir, no, conmigo no hablaron, no sé. Desconfío tanto porque le conocemos a la asambleísta Jimena Peña, en donde que muy hábil, extremadamente hábil para poder salirse muy airosa. Y usted podrá ver, le digo, no es el tema de conversación de ella, pero para concluir con ese tema de la Jimena Peña,
cuando tocaba dar el voto en la Asamblea Nacional por algunos puntos o algunos cambios a la Constitución o lo que fuere, ella enviaba al alterno, muy hábil para manejar eso, pero ya la gente ya le conocemos, entonces para mí no considero que sea tan así que no conocí el caso o le ignoraron en su totalidad. Yo creo que sí le ignoraron. Yo creo que sí le ignoraron. Porque esa es la forma de conducirse cuando tenemos gobiernos de esa tesitura como el que tenemos actualmente. Por ejemplo, si usted me dice que la ministra de Gobierno tiene la opción de coger un teléfono y llamar a 4, 5, 6 legisladores para pedirle el apoyo, a Jimena Peña no la llama. No la llama. Ella primero llama al socialcristianismo, llama al Creo, llama al BIN, al BADI, al Partido Sociedad Patriótica, llama a la Izquierda Democrática, que dicho de paso debería cambiarse de nombre, debería llamarse Derecha Democrática, porque de izquierda no tiene nada. A ellos llaman. Y eso no es la primera vez que pasa en un gobierno. Pero entonces, qué papel hace la jefa de la bancada? Ese es el tema, es un tema de dignidad. Es un tema de dignidad. Que tiene que, a ver, son funciones del Estado diferentes. Es una bancada que todo el año vive apoyando a las políticas del gobierno y que ella mismo declara que no socializaron con ella. Pero es que lo que pasó con la elección del vicepresidente, ella Pero no dice, socializaron con ella específicamente esta ley, las dos leyes, la ley la de ordenanza humanitaria de finanzas, y la ley humanitaria. Entonces, el resto del desastre del Ecuador, sí, me imagino que habrán socializado. no, va y miran para otro lado. Ya no son, por ejemplo, ya el presidente hoy con cadena nacional comenzó a dar ya los primeros puñalazos. Ya los comenzó a dar. Por ejemplo, mire esto, y esto es inconstitucional. Lo primero que hizo fue hoy en la mañana, decir que los funcionarios públicos van a trabajar 6 horas diarias y que se les pagará por 6 horas diarias. Eso quiere decir que se les reduce la remuneración en un 25%. Cuando inicialmente usted recordará que hablaban y la gente se escandalizaba, vamos a recortar en un 10% los salarios, pues ahora los recortaron en un 25% y encima los recortan en un 25% aprovechándose de la pandemia, lo cual es gravísimo, porque entonces uno dice, ¿cómo puede ser que actúen de esa manera? Mire, aquí está el tema. Van a eliminar empresas públicas. A ver, si me permite, hablemos de lo que dijo hoy. Por favor, doctor. A ver, dice, fíjese hasta la felonía con la que hablan. O sea, porque hay veces donde usted tiene que hacer algo, pero por lo menos tenga el recato de no ser burlón, de no tomarnos del pelo. Dice, en el caso de la función ejecutiva, día de hoy, para cuidar la salud de nuestros funcionarios, está cuidando la salud de los funcionarios. No se olvide, mi amigo, es un benefactor, es un hombre de mucha sensibilidad. Evitar aglomeraciones y para generar un ahorro. Entonces ahí viene el puñalazo. Los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de 8 de hoy y recibirán la remuneración por 6 horas priorizando el teletrabajo. Se les acabó el 25% de las remuneraciones. Entonces, ¿para qué? Para cuidar la salud. Te quito el sueldo, para que quedes en una situación fregada. Cuando esto ya está en la ley humanitaria, vea incluso el nombre que le ponen, son sinvergüenzas. Ley de apoyo humanitario. Apoyo humanitario es botar a la gente a la calle. Y ahí dicen que si se les baja el sueldo, el seguro social se calculará en base al sueldo real, al nuevo sueldo. Pero doctor, esa ley humanitaria, ¿cómo es posible que la gente se deje, o los asambleístas que votaron, se dejen manipular, utilizar, no tienen dignidad, no tienen respeto, no tienen compromiso, no tienen ética, absolutamente nada? ¿Cómo es posible que digan una ley humanitaria para precautelar la salud de la gente del Ecuador cuando definitivamente
les están restando, les están quitando esa posibilidad, cómo generar mayores ingresos, mayor flujo de dinero cuando les quitan el horario de trabajo, van a despedir miles de personas. No podemos entender esa parte. No, sí hay cómo entenderla. Es que eso lo dicta el Fondo Monetario Internacional. El plan de desarrollo del país la hoja de ruta del país es lo que dicta el Fondo Monetario. Punto. Hay que reducir. Que se mueran de hambre, se mueren pues de hambre. No pasa nada. Ahora, de esta reducción de la jornada a 6 horas diarias, se exceptúa el personal de salud, se exceptúa la policía, se exceptúa las Fuerzas Armadas, los funcionarios de seguridad. Entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, claro, quiere tenerlos contentos a los policías y a los militares, porque obviamente los necesita tener del lado de ellos. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar con este tema? Doctor, pero entonces, según los cálculos, se estima que el 61% de la población no tiene un trabajo estable, que más bien son informales. Con esta reducción, ¿cuál será el número que asciende? Pues se reducen al 25% de los salarios. O sea, es reducible. Además, pero viene el tema, o sea, esto es constitucional, no es constitucional. Porque, mire, por ejemplo, lo que dice la Constitución, varios artículos. El ejercicio de los derechos regirá por los siguientes principios, artículo 11 de la Constitución de la República. Todos los principios y los derechos, o sea, los derechos, son inalienables, o sea, no se pueden discutir, no hay discusión posible, ni siquiera para sentarse a hablar, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Los derechos del trabajador, una patada atrás y tiraron abajo los derechos del trabajador. Luego dice el numeral 8 del artículo 11, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, o sea, cada vez habrán más derechos, no menos derechos. Y el mismo artículo dice, será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. El artículo 326 de la Constitución dice, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. El mismo artículo le dice que será válida toda transacción en materia laboral. Todo esto le digo para tocar el tema de la ley humanitaria. En materia laboral será válida toda transacción siempre que no implique renuncia de derechos. Entonces luego viene el tema, ya se dicta la ley y comienza la ley diciendo la presente ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo humanitario. Apoyo humanitario. Y luego cuando ya van directo al golpe dice, lo mismo que hicieron con lo que leí hace un rato del comunicado de hoy del presidente Moreno. Artículo 16 de la ley dice, acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, o sea, para preservar la fuente de trabajo, dice, podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación laboral. O sea, ¿qué está diciendo de otra manera? Para no votarte, te reduzco el sueldo y quédate callado. Te afecto. Y luego dice, el acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y empleador. Pero luego son tan salvajes que dicen cosas como estas. En el caso de que se alcancen acuerdos en una empresa con la mayoría de los trabajadores, que se bajen los pantalones, los que no estén de acuerdo tendrán que allanarse a la mayoría. Numeral 3 del artículo 18 de la ley humanitaria. Entonces ya el acuerdo ya no es bilateral. Porque si alguien vota en vez mío o aprueba en vez mío, tengo que sumarme. Luego aprueban un contrato especial que es por 2 años, renovable 2 años más. Cuando la Constitución, el artículo 327, nos dice que se prohíbe toda forma de precarización como la contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de las personas. Y en este artículo de la ley humanitaria, no se olvide, dice que la jornada ordinaria, por eso hicieron esto con los servidores públicos, podrá ser parcial o completa, con un mínimo de 20 horas y un máximo de 40 horas, y que la remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo a la jornada pactada. O sea, les pueden hasta bajar a la mitad, no al 25%, si quieren les bajan a la mitad. Y luego le dicen más cosas. Mire esto, a partir de la implementación de la jornada reducida,
Esto es para empresas privadas. Y durante el tiempo que esta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la jornada laboral no podrán repartir dividendos. O sea, no hay utilidades. O sea, de un solo golpe, así tenga la empresa utilidades, no hay reparto de dividendos, no hay reparto de utilidades. Entonces tú dices, Pero eso, doctor, eso es trabajar, eso es gobernar. Primero quiero comenzar diciendo que entonces el Ecuador prácticamente no tiene decisión alguna cuando usted señala que son leyes y dictadas por el Fondo Monetario Internacional que así se tiene que hacer. Ecuador no existe, no tiene ese criterio para defender a su gente. Y luego, y luego, doctor, es lamentable lo que se vive, que no tenemos palabras como... Yo considero, doctor, no sé, usted me puede ilustrar un poco más aquí, prácticamente estamos en camino hacia el segundo país más pobre del continente americano. pero claro, es que nos dice en la ley, en la famosa cadena de hoy de mañana, dice que se han caído 8.000 millones de dólares del presupuesto por esto de la pandemia. Y eso es mentira. Porque le voy a poner un ejemplo. Verá, le entraron con toda la fuerza a los primeros días de abril. Y dijeron escandalizados, cayó el precio del petróleo. Sí, sí, cayó el precio del petróleo. Pero era un tema coyuntural. Porque el precio del petróleo cayó, pero no del precio del petróleo real, sino de los contratos especulativos de entrega a futuro, de los que iban a entregar en mayo. Como estaban llenos los stocks de almacenamiento y cayó la demanda, los que perdieron fueron los especuladores. Pero el petróleo nunca cayó a $0, como lo decían. El petróleo, el WTI, que es el que sirve de marcador para el Ecuador, lo máximo que cayó fue a $10.28. El día de hoy pasó ya de $30. Entonces no es que es el hueco que tengo enorme, no, se está recuperando el precio y se va a recuperar. Y le explico por qué. Porque no les interesa incluir a los consumidores un precio bajo. En Estados Unidos, si cae el precio del petróleo y se mantiene en niveles bajos, quiebran alrededor de 500 empresas, entran en bancarrota. Tanto que le voy a dar un dato que es difícil de entenderlo y de creerlo. Para evitar esto, el presidente Donald Trump lo llamó personalmente al presidente Putin de Rusia, pidiéndole que se reúna, porque estaban peleados con Arabia Saudita, que hagan un esfuerzo y se reúnan para bajar producción, bajar oferta de petróleo para que se recuperen los precios. Porque si no colapsa, por ejemplo, la producción de fracking en Estados Unidos, del shale oil. Entonces, no es que el precio se va a quedar abajo. Y cuando teníamos precio abajo del petróleo, también nos beneficiábamos porque al comprar combustibles, los precios caen de los combustibles. El 70% de los combustibles que se consumen en Ecuador son importados. Entonces, todo el día le mienten, deforman las cifras y por eso decían, pero ya rápido, ahora que el precio está bajo, focalicemos los subsidios. Y cuando sube el precio, ¿qué irás a pagar $3 por una gasolina extra acá en el Ecuador o por un diésel? Ahora mismo, parte de las medidas es que están rebajando a $1.75 la extra y el Ecopaís. Y el diésel está a $1, hoy de mañana. ¿Pero para qué? Para que la gente diga, pero ha estado bonito esto, el precio del petróleo. Y cuando se componga el precio del petróleo, voy a poner un ejemplo, el precio del petróleo es cíclico, en base a la geopolítica. Si el precio del petróleo vuelve, por ejemplo, a $147 que estuvo en junio del 2008, tendrían que pagar cerca de $8 por cada galón de extra en el Ecuador, por cada galón de diésel. Y si vuelve como en el 2011-12 a $120, tendrán que pagar entre 5 y 6 dólares. Y si volvemos al precio que teníamos antes de la pandemia, pagarán cerca de $3. Pero el pueblo ve la coyuntura del momento. Ahorita me bajaron el diésel. Oye, un poco más y de pronto lo aplauden al presidente. Y después de poco tendrás que llorar. Le toman del pelo al pueblo. Pero permítame decirle algo más sobre este tema. Hay el artículo 169 del Código del Trabajo que habla del caso fortuito y fuerza mayor. Y entonces se ponen a interpretar este artículo con una interpretación que nace en esta ley humanitaria, decir que si hay la imposibilidad de realizar el trabajo por causa fortuita o fuerza mayor, esto
dará lugar a que se permita que el trabajo no se pueda llevar y que permita, por lo tanto, el que se suspendan, habrá la imposibilidad de trabajar. O sea, les dan en bandeja de plata para que la gente diga, con la pandemia ya no podemos seguir con esto. Cuando el 410 del Código del Trabajo, que es norma que está vigente, dice que el empleador dará las condiciones de salud para que no haya contagios y no haya problemas de salud de la gente. ¿Qué era lo que había que hacer? Firmar protocolos con las empresas y decir, a ver, ¿cuántas mascarillas va a necesitar? ¿Cuántos trajes de bioseguridad? ¿A qué distancia se van a mantener los trabajadores? O sea, pero no pues, no, fuerza mayor y unilateralmente contra los trabajadores. Entonces, cuando la empresa vote a toda la gente y vuelva a armar otra empresa, posiblemente en otro lado si quiere, o cambie de razón social y de objeto de trabajo, contrata a trabajadores pero ya a otros precios, que ese es el gran objetivo, bajarles el sueldo a los trabajadores privados y públicos. Doctor, Pero aparte, ahí quiero interrumpir. ¿Y cómo revertir esa situación? las calles, mi amigo, no hay otra. Aquí no es que nos vamos a quejar al Papa, ni a San Pedro, ni a Santa Rita de Casia, Madre de los Imposibles. El pueblo, cuando le afectan sus derechos, no puede hincarse de rodillas a implorar que se los reconozcan. Pero Pero mire doctor, usted, yo lo que quiero hacer una pregunta ahí es, entonces el gobierno preveía todo esto cuando armó a su policía, a su ejército con los equipos de Robocop. a ver, no solo allí, vámonos un poquito más atrás. Cuando cambiaron el equipo económico del gobierno y comenzaron a ver a dónde iban a ir, ¿qué es lo primero que hicieron? Dijeron, a ver, con esa Contraloría, con esa Fiscalía, con esas Cortes, con ese Consejo de la Judicatura, con esa Corte Nacional de Justicia, con esa Corte Constitucional, con esas superintendencias, no vamos a ningún lado. Antes de comenzar a caminar en nuestro proyecto político privatizador, tenemos que cambiar las autoridades. Entonces, engañémosle al pueblo con una consulta popular, la del 4 de febrero del 2018, y digámosle que tenemos, por ejemplo, que pedirle que vote porque no prescriban los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Entonces la gente sí, y apareció el 7 veces sí. Entonces prepararon el terreno para tener un Consejo de Participación Ciudadana propio, porque nació de las ternas del presidente Moreno. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, mando una terna y pongo ahí a Jorge, a Julio y a Juan, si no lo eligen a Jorge, que va primero, me da lo mismo que lo elijan a Julio o a Juan, porque son míos. Entonces tuvieron un consejo, votaron la Corte Constitucional anterior sin tener competencia para hacerlo. Nombraron la nueva Corte sin tener competencia para hacerlo, porque violaron los procedimientos constitucionales. Defenestraron 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Captaron el Consejo de la Judicatura. Lo afirmaron allí al Contralor General fuera del tiempo que les daba la competencia para evaluar ese órgano de control. Hicieron ese pseudo concurso de la Fiscalía. O sea, prepararon. Luego, cuando vieron lo que pasó en octubre y vieron que el pueblo era capaz de levantarse, entonces dijeron, no, no es suficiente con que tengamos las cortes, porque el pueblo se nos viene encima. Mejoremos 50 millones de dólares a la policía para armas y para trajes. Y no sé cuántos millones de dólares para las Fuerzas Armadas, para los famosos trajes de Robocop. Entonces, estoy preparándome, porque sé que les voy a dar el golpe, porque además, el golpe no termina aquí, pues. El golpe termina porque van caminando en paralelo. Mientras estamos hablando usted y yo de la ley humanitaria, el ministro de Energía está viendo cómo camina su plan de entregar los activos del Estado a transnacionales, los principales campos petroleros, la refinación, las hidroeléctricas, la CNT, el ministro de Telecomunicaciones. Entonces, es Pero un doctor, entonces gobierno. para poder revertir esta situación, no me imagino, yo no deseo eso para nada, se perderán muchas vidas y No hay recuperar otra. el Ecuador tendrá que correr mucha sangre por nuestra patria. Lamentable, lamentable cuando 136, 137 asambleístas pudieron haber revertido. No quiero culparles a todos ellos, porque si hay personas que se rescatan, si hay funcionarios públicos que se rescatan, pero el futuro de la patria está y estuvo en ellos. ¿Por qué es que no hay ese apoyo mayoritario dentro de la Asamblea Nacional?
Sencillamente por una cantidad de razones que hay que entenderlas. La ideología primero. La gente cree equivocadamente, porque más de un dirigente político a veces confunden, que más o menos es lo mismo ser de derecha que de izquierda. Más o menos eso lo dijo Nebot, por ejemplo. No, 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 no. Son formas de ver la sociedad, la libertad, la justicia, la organización del Estado, los servicios públicos, de una manera diferente. Entonces, obviamente, ellos están al servicio no de intereses nacionales. Hay partidos que tienen una orientación que no es precisamente servir los intereses del país. Partidos que están unidos a la derecha neoliberal del Ecuador. Entonces, a la hora de votar, van a votar de esa manera, pues. Pero permítame leerle dos transitorias de la ley. Mire, la primera, se dictó la famosa ley de fomento productivo a atracción de inversiones y generación de empleo. Y la gente, empresarios, aquí está el caso de las remisiones que se llama, cuando les perdonaron las multas y los intereses a las grandes empresas, las más grandotas del Ecuador, petroleras, bancos y etc. Pero cuando uno lee la ley, sabe de que uno se entera que no han estado al día, no han estado pagando lo que se comprometieron a pagar. Y en una ley consta, le hacen constar en esta ley, que la falta, mire, esto parece Cantinflas. Yo pienso que a Cantinflas nosotros lo superamos fácilmente. Esto es una cantinflada, dice. Dicha falta de pago, dice en la transitoria segunda de la ley, no se podrá considerar como incumplida. O sea, se lo pongo más claro. Dicho incumplimiento no se lo considerará incumplimiento. ¿Cómo es eso? O sea, y luego dice que podrán pagar hasta septiembre del 2020. Te quiero, pero no te quiero. Sí, o sea, ya no es... Y cuando se habla de los pagos que debían hacer con el otro puñalazo que lo metieron, que fue la ley de simplicidad y progresividad tributaria, que fue la otra ley que la armaron a inicios de este año, a fines del año anterior, inicios de este año. Y viene el mismo caso, dice, le leo textual, dice, quienes incumplieron con algunas de las cuotas establecidas, incumplieron algunas de las cuotas establecidas, incumplieron. Dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplimiento. O sea, lo que incumplí no será incumplimiento nuevamente en otro caso. Y que esto deberá activarse de oficio un plan excepcional otorgado para que paguen en 12 meses. Pero quién hace esas alteraciones en esos artículos, doctor? ¿Quiénes son las personas que redactan esos artículos? El ministro de Finanzas, su equipo, la gente de Creo, que son los que están más unidos en este proyecto económico, el gobierno, la ministra de Gobierno, que es la que busca los votos para que se apruebe esto, los asambleístas que están dispuestos a aprobar esto. ¿Y esas alteraciones en los artículos es socializado en la Asamblea Nacional o simplemente cierto grupo redacta y eso se aprueba? A ver, yo le voy a hacer notar una cosa. Antes había un poco de pudor y de dignidad en el Ecuador de años atrás. La gente algo tenía de vergüenza en la cara. Ahora eso ya desapareció desde hace muchos años y le explico cómo funcionan. Por ejemplo, usted pide la palabra, por ejemplo, ante un juez, ante la Asamblea Nacional, ante una comisión legislativa, pide la palabra. Y dice, como lo estoy diciendo yo, en alguna cosa, señores, eso es violatorio de la Constitución, el artículo tal y tal. Por ejemplo, la Constitución dice que no se puede rebajar las remuneraciones, salvo con autorización expresa del trabajador. Están bajando el 25%. Entonces la gente no le dice, no le contestan siquiera, no le dicen, yo no estoy de acuerdo, no, le oyen. Oyen al otro, elaboran el informe final y lo ponen como les da la regalada gana, lo votan y tienen los votos y pasa. Y esos votos generalmente son comprados, son cambiados a cambio de canonjías, de privilegios, y ya tienen la ley. Entonces, no es que la gente no opina. Le voy a poner un ejemplo. Yo intervine en la Comisión de Desarrollo Económico cuando se discutía la Ley de Finanzas Públicas y les hice notar las barbaridades que tiene esa ley. Tomaron en cuenta una de las cosas que le dije, nada. Entonces, le oyen, entonces le aplican el pendejómetro, entonces le oyen, dicen, ¿para qué nos vamos a pelear? Óyele, si nosotros tenemos los votos. A la hora de votar, votamos. Y se fue. Y entonces el pueblo siempre está pensando, ¿pero qué hacemos?
A mí me mandan montonera de mensajes y de comentarios, doctor, pero ¿cuál es la salida? Cuando los mecanismos jurídicos no ofrecen soluciones porque los jueces y la justicia está capturada, el pueblo no tiene otra alternativa que hacer valer sus derechos de otra manera. Yo hablo claro, si quiere le pongo la palabra exacta, tiene que salir a las calles, porque en vez de morirse de hambre, en vez de morirse con el COVID, igual se van a morir de hambre. Y debemos tener dignidad, pues. Entonces, que no nos tomen del pelo. Y esas condiciones de desigualdad, que esas son las que a mí me irritan toda la vida. Cuando dicen, esto se aplica a estos, pero no a estos. La ley, por principio, tiene el carácter de generalidad. Entonces, cuando a usted le dicen, por ejemplo, vamos a reducirles a 6 horas de trabajo, menos a los militares y menos a los policías, ¿qué privilegio tienen? Porque ellos nos cuidan. Han habido, mire usted si nos cuidan bien, 211 establecimientos en el Ecuador de educación fueron robados, y robados durante el toque de queda. ¿Dónde estaban cuidando el toque de queda? Pero pasan jugando bowling. Pero ellos sí no les van a tocar un centavo. Pero al funcionario que esté en otras actividades, por ejemplo, el funcionario que esté haciendo producir una central hidroeléctrica, haciendo producir petróleo, a ese le bajan. Pero además hay una cosa que no se dan cuenta, porque no quiero utilizar la palabra grosera, no es mi estilo. Cuando se ve la crisis del IES, del Seguro Social, que es pavorosa, tiene papeles como 7.000 millones de dólares, no sabe qué hacer con esos papeles. Pero no solamente eso, se va a ver afectado, porque el momento que a usted, mire, le bajan los salarios de la gente, las aportaciones bajan. Y es con las aportaciones de salud que se ha estado financiando buena parte de las aportaciones, de los pagos a los pensionistas. Entonces, ni siquiera son inteligentes para decir, oye, hago esto, pero lo voy a reventar a la seguridad social. Si solamente en estos días han salido de la seguridad social, hay desafiliaciones de más de 100.000 personas. Y eso provoca una pavorosa caída de ingresos para el Seguro Social. Y con este tipo de que entran a estas jornadas parciales, el IES recibirá menos. Se lo puedo decir hoy, 19 de mayo del 2020, y algún día volveremos a hablar usted y yo, sea en entrevista o no sea en entrevista. Cuando quiebre el Seguro Social, no preguntarán por qué quebró, porque es la suma de todas las estupideces que se hacen. Pero doctor, ahí, eso le decía yo, que lamentablemente, como dice usted, simplemente va alguien y expone. Entonces, expone por citarle un nombre que sí vemos que está peleando, sí podemos rescatar y resaltar al grupo de la Revolución Ciudadana que está luchando de alguna forma para poder revertir esas decisiones, pero de nada les sirve porque igual siguen siendo minoría. A ver, siguen siendo minoría, y voy a decir algo que espero que no moleste a la gente, pero esa minoría debe tener una voz. Usted sabe bien porque maneja medios de comunicación. Esa minoría debería servir para que la gente tenga una voz con decibeles un poquito más altos. O sea, no es lo mismo protestar con dulzura, con palabras muy suaves, que hacer una cantidad de cosas heroicas. Por ejemplo, ley humanitaria. A mí me hubiera encantado ver la Revolución Ciudadana, todos sus asambleístas dando una rueda de prensa y explicando por detalle, como lo estoy haciendo yo, dónde están las violaciones constitucionales. O sea, salen y dicen, sí, son estos, se tomaron el poder. Sí, pero hagamos un poquito más de esfuerzo. Convoquemos a la gente. No convocan porque dicen, si convoco, de pronto me meten en un enjuiciamiento penal. O sea, existe Entonces, temor también, existe temor también. no. Pero es que un país con temor no va a ningún lado. Entonces tenemos que entender de que está en juego todo eso y no lo vamos a sacar solo con declaraciones bonitas. No, tenemos que dar un paso adelante. Y ese paso adelante es decirle al gobierno,
Ya basta. Nos tomaron del pelo en el tema del pago de la deuda. Pagaron más de lo que era. Y después nos enteramos que ni siquiera habían pagado eso, sino que hay 1.751 millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar, que presumimos que son Doctor, pagos de deuda. doctor, yo Primero quiero... fueron, Sí, siga, por favor. primero pagaron, dijeron pagamos solo el capital. Después nos enteramos que en la bolsa de Luxemburgo pagaron los intereses, con lo cual ya llegaron casi a 350 millones de dólares. Luego aparece una cifra que el economista Fausto Ortiz denuncia documentadamente que hay un egreso de 1.594 millones de dólares que tienen que ver con la deuda. Y luego esta cifra sube a 1.751. ¿Quién da cuenta y razón de esto? Si es un país votado, es un país dado al diablo. Privilegiaron pagar la deuda en medio de la pandemia. Tragedia. Doctor, Y robaron en medio de la pandemia. yo quiero plantearle ahí una pregunta, doctor. La gente es muy sabia y yo creo que, no sé si un caso tarde o estamos a tiempo de reaccionar. ¿Cuáles serán las consecuencias que sufrirán los partidos políticos al postularse para unas próximas elecciones? Ya que, como usted señala, muchos de esos partidos políticos han apoyado a estos proyectos de ley introducidos en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serán las consecuencias electoralmente que sufrirán? A ver, todo depende de nosotros. ¿Por qué? Si nosotros nos mantenemos muy pasivos y permitimos que como los camaleones, se camuflen, entonces lo va a engañar al pueblo como lo han hecho N veces. Pero si nosotros, que lo estoy haciendo yo todos los días, les demuestro que ellos han estado, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje político que lo lanzaron desde hace una semana? ¿Y que se le van dando la vuelta? El morenismo es el continuismo del correísmo. A ver, un ratito. O sea, es tan continuismo del morenismo que lo tiene Jorge Garas preso. ¿Con quién ha cogobernado Moreno desde el 24 de mayo del 2017? Con los que perdieron las elecciones en el 2017. Y entonces hay que hacerles la lista de todo, la alcahuetería, a dónde nomás ha llegado. ¿Qué le han apoyado en todas las cosas? Votaron al Consejo de Participación Ciudadana, que lo eligieron con voto popular. Le permitieron a Trujillo que haga lo que le dé la gana con la Constitución. Dictaron las leyes económicas que les dio la gana. No ha habido fiscalización. Han tapado los actos de corrupción. Por ejemplo, se está analizando la campaña electoral de 2013, en el caso Sobornos, pero no han permitido que se abra la campaña electoral de 2017, que fue beneficiario Moreno. Entonces acá sí hay una organización criminal con Correa a la cabeza, acá no hay organización criminal. No permiten que se investiguen a papers. Recorsa, Galley Enterprises, el caso de la torre que lo encontraron con $250,000 en Estados Unidos. Entonces, ¿y dónde estaban todos estos partidos? Viendo cómo melaban del gobierno. Entonces, ese es nuestro trabajo. Doctor, Para en el Ecuador, quitarles la careta. doctor, ¿el futuro político del Ecuador cree usted que ha perdido espacio para la democracia? De alguna manera depende de cómo nos manejemos. O sea, porque no es lo mismo si usted en un partido de fútbol, no sé si le gusta el Me fascina. ya. No es lo mismo si usted quiere armar un buen equipo y lo contrata a Messi o lo contrata a Perico de los Palotes. Entonces, los partidos que quieren recuperar la democracia tienen que concertar con las personas que defienden el interés nacional, porque hay mucha gente que tienen, como decirle, el derecho de asiento, o porque tienen una tarjeta que es un número de afiliación, y dicen, no, es que mi número es más anterior que el tuyo, ponte en la cola. Pero has abierto la boca, has arriesgado el pellejo, has denunciado, has estado criticando montonera de cosas que ha hecho este gobierno. Entonces, todo depende cómo integran ese equipo de trabajo que lleve a que la defensa de la democracia tenga un objetivo de restaurar la patria en las próximas elecciones del 2021. Pero si ponemos gente que no le levantan la bilirrubina
a nadie. Entonces, ahí viene el tema. El tema es unir todas las fuerzas que podamos, no ser autosuficientes, sino unir a las mejores personas del Ecuador, que no tengan rabo de paja además, y que puedan unirse en torno a un proyecto, que es recuperarlo al país. Y obviamente al recuperar el país, recuperar democracia, recuperar institucionalidad, que eso ya no existe en el Ecuador. No existe. Entonces, ese es el trabajo. Es un trabajo. Y además, trabajar duramente con los medios de comunicación alternativos para obligarles a que no nos tomen del pelo. Porque nos toman del pelo. El sarcasmo. Vea, alguien a usted le puede cometer un atropello, pero encima se le van riendo. Mire lo que le dice el presidente Moreno hoy de mañana en la cadena. Está en las manos de todos, en el coraje de todos enfrentar las dificultades de hoy. ¡Anda! En el coraje de todos. Te recortan el sueldo o te botan a la calle. Mientras él tiene sus pensiones aseguradas y algo más que no quieren que se investigue. Entonces, es un tema de coraje. Tengan la bondad, muchachos, a sentarse en la mesa. ¿Qué vamos a comer, papi? Vamos a comer de entrada coraje, de segundo plato dignidad y de tercero decisión. ¿De dónde está el arroz, la menestra, la carne asada, los patacones? Entonces le toman del pelo. El mismo hecho de que le ponen esos nombres a la ley, una ley de precarización laboral que está prohibida por la Constitución, que le llamen ley humanitaria. O sea, es hiriente. Es como para que uno se revele y diga, oye, no sean sinvergüenzas. Pero doctor, ahí no quiero justificar yo, pero la ley ya sabemos que viene actuando mal y ahí quiero yo plantearle esto. En el Ecuador se ha perdido la democracia, los poderes fácticos del Ecuador han secuestrado la democracia, la libertad de expresión, porque si es que alguien se pronuncia, lo mandan a apresar, pero de inmediato, en cuestión de 24 horas, 48 horas, ya está apresado. Sí, pero hay un tema. Le voy a contar un chiste para que usted un poco lo entienda. Dicen que alguna vez en el pasado, ya no es el mundo de hoy, era el mundo antiguo. China se metió en guerra con otro país vecino. Y el primer día el ejército enemigo de China capturó 10.000 soldados chinos y festejaron un triunfo. Tenemos 10.000 prisioneros. Al otro día, 10.000 más, 20.000 prisioneros. Al tercer día, 10.000 más, 30.000 prisioneros. Y de pronto dijeron, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo los alimentamos? Entonces, si se entiende de que pueden meter preso a una persona, a dos, a tres, pero no nos pueden meter presos a todos. Si todos salimos a protestar y no nos quedamos guardados y no estamos esperando que el vecino o el amigo sea el que vaya a pelear por nosotros, no van a haber cárceles suficientes para llenarlas. Y le voy a tocar un tema que es importante, que es de la falta de visión política, la falta de educación política, incluso de los dirigentes. Y ahí los culpo a los dirigentes, porque yo sí estuve en los medios diciendo lo contrario. Cuando fue el problema de octubre, cometieron el terrible error de quedarse tranquilos cuando fueron los dirigentes indígenas, dirigentes, no me refiero a las bases indígenas, a negociar con el gobierno. Eso era una forma de desinflar la protesta. Allí tenían que sostener a la gente que estaba en las calles, que no eran los indígenas, porque los indígenas estaban guardados en el ágora de la Casa de la Cultura, y eso está en las orientaciones y en las órdenes que dio la CONAIE, que no salgan de la Casa de la Cultura. Estaban allí. Los que estaban en la calle peleando era el pueblo de Quito, no eran los indígenas. Ya ese día, sábado y domingo, fue el pueblo de Quito. ¿Qué tenían que haber salido los dirigentes? Yo sí lo hice. Decir, señores, no debemos ceder en nuestra protesta. Dejen que los indios hagan lo que les dé la gana, porque ellos nos los van a vender. Error. Creyeron que lo típico, los inditos nos van a defender. Los inditos fueron y desinflaron la protesta. Ahora mismo, con la votación de uno de ellos, se aprobó estas leyes de Peñafiel. Entonces la gente no puede perder memoria. O no ven las fotos de Santi cuando se toma fotos Santi con Isidro Romero, porque están armando una candidatura con la derecha y hablan con la gente de la ultraderecha.
porque ellos no tienen una posición política de defensa de los intereses de las clases de abajo, tienen una lucha étnica, que es otra cosa, para apropiarse de los recursos naturales a través de que se les conceda territorios. Fíjese que dentro de la CONAIE hay una persecución contra ciertos dirigentes porque dicen, ustedes están en la línea mareateguista. Entonces usted le dice eso a un ecuatoriano y el ecuatoriano dice, ¿de qué estarán hablando? Porque como ellos están más vinculados al Perú, porque son etnias mitimaes que vinieron del Perú, saben que el mariateguismo es un fenómeno político del Perú, no del Ecuador. Cuando apareció Juan Carlos Mariátegui, fue la persona que fundó el Partido Socialista en el Perú y el Partido Comunista en el Perú. Entonces están diciendo aquí que no vengan a meterse esas corrientes. Ellos tienen una posición que si es la hora de decidir, ellos están más con la derecha que con la izquierda. Porque nos sustancial. Ya se ha visto de algunos dirigentes que efectivamente, yo me identifico mucho, doctor, con ser una persona bastante frontal porque no tengo compromiso con nadie y yo digo, tengo este concepto. Las personas que tienen miedo que se metan debajo de la cama. Estamos aquí para luchar por nuestra patria, estamos aquí para defender. Yo me refería, doctor, a que les han prohibido o les han coartado la libertad de expresión. Yo me acuerdo cuando usted daba sus entrevistas en diferentes canales masivos, pero a raíz de que empieza a crear conciencia, ya no le vuelven a invitar. Tenemos el caso de persecuciones, Sofía Espín y Gabriela Rivadeneira y un sinnúmero de personas que no se les respetó incluso su inmunidad parlamentaria, su inmunidad política que no podían ser apresados, el caso de la prefecta y cosas así, y otros ciudadanos que se han manifestado, pero una sola golondrina no hace verano. Creo que falta, y ahí sí quiero que me permita, doctor, no soy yo el entrevistado, es usted. Yo sí creo que hay que despojarse, sacarse todo el egoísmo y brindar la oportunidad a las mejores personas capacitadas para que puedan liderar nuestra patria. Yo creo que tiene que haber conversaciones y consensos de todos los partidos que quieran realmente rescatar esa patria, que quieran realmente trabajar por el Ecuador, pero no por el hecho de que no es de mi partido político, tú no puedes ser, o no, tú nunca has estado conmigo en las calles, no puede ser, no. Creo que hay que buscar a las personas más idóneas y capaces para poder liderar y rescatar y nuevamente volver a poner en los sitiales que se encontraba Ecuador con el liderazgo de Rafael Correa. A ver, mire, por ejemplo, le cito un caso. Y perdóneme con todas las disculpas del caso que la ciudadanía esté escuchando, vaya a pensar que yo soy un fato, una persona presuntuosa o una persona pedante. Saltó el lío de la señora Paola Pavón. Creo yo que una de las voces que más hizo sentir en los medios acá, pero una campaña fuerte, fue mi voz defendiendo a la Paola Pavón. Y yo no soy de la Revolución Ciudadana. Y muchos de la Revolución Ciudadana callaron. Y un día les decía en los medios de acá, les decía, está presa, está con el problema, ¿dónde hay por lo menos 10, 15, 20 personas que salgan a protestar contra una prisión que fue absolutamente injurídica? Un caso que se lo inventaron ahí en el camino. Entonces, a la gente hay que verla, decía un viejo filósofo, los seres humanos nos medimos en la práctica, no en la boca ni en la teoría. Entonces, tenemos que unirnos, pero sin egoísmos. Porque si no comienzan que yo soy el dueño de la pelota, sí, pero no manejas bien la pelota, hazte al lado. Eres el dueño de la pelota, pero como soy el dueño de la pelota, no vas a estar de titular. En la banca te vamos a poner. Entonces necesitamos que entiendan que hay que armar un gran frente donde estén todos. Y ahí viene qué es el todo y qué es la parte. A la parte no se puede sumar el todo, sino las partes al todo. El todo es la tendencia de centro-izquierda y de izquierda. Ese es el todo. Allí encaja perfectamente la Revolución Ciudadana. Pero no que el todo encaje dentro de la Revolución Ciudadana. Porque entonces no van a tener los votos para ganar la segunda vuelta.
posiblemente van a tener los votos para pasar a la segunda vuelta, pero se van a quedar de perdedores en la segunda vuelta, y el perdedor, el segundo, siempre es el primero de los perdedores. Entonces, tienen que abrir los ojos. O juntan o suman. Es el momento de aplicar el verbo sumar. Sumar, no restar. No dividir, multiplicar. Obviamente, con la cabeza. Por ejemplo, tras de la gente de Alianza País, que les he dicho ya varias veces, lo dije en la entrevista que tuvimos con Pierina Correa, con los medios internacionales y los medios de acá. Debajo de las bases de Alianza País, de los que son hoy Alianza País, hay mucha gente rescatable. Entonces, no los hagan enemigos. Hagan un discurso para juntar esas bases, recuperar esas bases. Bases, no dirigentes. Y de pronto hay uno que otro dirigente rescatable. Pero no, lo primero que dicen, me decía alguien en una de las entrevistas, en una entrevista donde hubo participación directa de ciudadanos, decía, doctor Tandazo, es que hay que poner una línea roja contra estos. Si hubieran puesto una línea roja en Argentina, no hubiera ganado Alberto Fernández. Eso, exactamente, doctor. Yo creo que Entonces, hay que tener un poquito de madurez política y dejar el egoísmo y mirar el futuro, mirar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recuperar la patria. No podemos cegarnos y no podemos poner cercos a alguien que no piense igual que yo, a alguien que no tenga la misma afinidad con algún dirigente. No, tenemos que abrir esos espacios. Yo comparto eso, doctor. yo estoy totalmente de acuerdo con usted y podemos sumar. Tenemos todas las posibilidades en materia de las elecciones, todas las posibilidades. Y antes de ello, porque también hay un tema. Lo confunden al Ecuador algunos dirigentes cuando dicen, en el 2021 vamos a ganar. En el 2021 estamos muertos y habrán vendido los activos del Estado y habrán hecho lo que les da la gana con los despidos. La pelea es ahora y en el 2021 cosecharemos, pero la pelea es ahora. No es que, porque la gente entonces queda tranquila, dice, sí, sí, fulano de tal dice que es el 2021, pero hasta el 2021 ya se han llevado todos. Entonces tenemos que levantar a la gente y que la gente tenga entendido que tiene que pelear por sus derechos, que no se dejen atropellar y que no tengan miedo, del suelo no vamos a pasar. Tenemos que levantarnos y protestar. Y esto tenemos que hacerlo en el cortísimo plazo. Porque no nos La vamos a gente, dejar la gente, la gente no ha reaccionado. No, no sé si no logra entender. No quiero minimizar la inteligencia del ecuatoriano, pero no es mi estilo tampoco. Pero no reacciona. Les están acabando, les están llevando no de la pobreza, sino de la pobreza hacia la miseria al Ecuador. Pero Sí, no pero mire, reacciona. sí, pero mire usted, en Loja, ayer y estaban convocados para ahora también martes. Salió la gente a las calles, en Loja. En Quito, ayer salieron la gente a las calles, ya hubo protestas. Y los estudiantes universitarios en Quito ya entendieron que no tienen que pelear solamente por un tema puntual que es la educación. Porque la Definitivamente. educación es una parte importante de la vida, pero hay que pelear por todo. Entonces, se está despertando. Y ese es nuestro papel. Hacer que la gente pierda su pasividad y lo que decimos vulgarmente, no piense comer gallina gorda por mano ajena. Todos tenemos que defender nuestro futuro. Y entonces es el momento. Porque tenemos las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Todos los atropellos que han hecho contra los derechos. Incluso toda la corrupción que hay aquí ahora. Que es una corrupción rampante en la mitad de la pandemia. Una corrupción descomunal. Pues tenemos las herramientas como para pararnos fuerte y no tenerle miedo al futuro. Hay un viejo principio, mi amigo, que dice, uno a uno somos mortales. ¿Por qué? Porque si somos 1000, nos pueden matar 15. Uno a uno somos mortales. Juntos somos invencibles. Si eso entendemos, vamos a entender que tenemos que arriesgar y no estar pensando, y si nos meten presos, no nos pueden meter a los 1000, ni a 2000, ni a 3000, ni a 4000, ni a 10.000 personas.
Y si Falta, alguien mete preso, esa será la bandera de lucha para seguir peleando. falta Entonces, reacción. tenemos que pararnos. Doctor, yo quiero nuevamente agradecerle infinitamente porque esta más allá de ser una entrevista, es una conversación y me gusta este estilo a mí, no me gusta ser tan rígido mire que ni siquiera eh, como por profesionalismo uno tiene estructurado las preguntas, pero prácticamente cuando uno lo hace con convicción, con conocimiento, ni siquiera necesita todos estos datos. Me agrada y doctor, le agradezco infinitamente por permitirme invitarle a mi programa, por estar dentro de nuestro programa. ¿Algún mensaje, doctor, a la ciudadanía? El mensaje que uno cuando a veces estudia cívica o la historia y entonces nos acostumbramos a mirar las grandes transformaciones de la sociedad, los momentos estelares donde se ha hecho prevalecer la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad. Pero no nos damos cuenta que esas conquistas no se le hicieron con algodones ni con vaselina, ni con vaselina. Son conquistas que le han costado sangre a la humanidad. Y si nosotros queremos tener un mejor país, tenemos que arriesgar el pellejo. Y tenemos que entender que tenemos que construir una nueva patria, cueste lo que cueste. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Llegamos al final ya de una edición más de Punto de Vista Global. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Dios mediante, nos vemos en una próxima edición. Soy Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones. No se olvide de mandarme al mail la entrevista. Con todo gusto, doctor. Muy amable, gracias.